Bueno, entonces, presentaciones, ¿sí? Vamos a arrancar primero mostrando cuál es el programa. El programa que vamos a usar se llama PowerPoint. En este caso yo tengo la versión 2016, ¿sí? Que arranco desde el menú inicio, y en las computadoras que tienen instalados, por ejemplo, con sistemas anteriores, lo tenés dentro del grupo Office, ¿sí? Muestro en mayor detalle con la lupa el iconito. Generalmente el iconito es un icono de color rojo o de la familia del rojo, y tiene justamente una P, ¿sí? Que justamente marca o señala ahí justamente la imagen del PowerPoint, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que uno abre el programa, ¿sí? Se va a encontrar, y ahí vamos a ir, por ejemplo, en este caso, con una serie de elementos. Pero me interesa sobre todo empezar a ver qué es una presentación, ¿sí? Bueno, básicamente, una presentación es una sucesión, por lo menos para este programa, de imágenes, o podríamos decir de cuadros que pueden tener tanto imagen como texto, ¿sí? Y cada una de estos cuadros se llama diapositiva, ¿sí? ¿Para qué se usan? Bueno, por ejemplo, yo he usado presentaciones, en este caso, para presentar algunos temas, ¿sí? de Excel, ¿sí? Por ejemplo, del curso. En este caso, cuando trabajamos, por ejemplo, esta portada la hizo el otro profe, ¿sí? Pero ahí tenemos entonces un ejemplo, ¿sí? La presentación, una vez que se puede mostrar en pantalla completa, y yo entonces voy viendo los elementos, ¿sí? De esta presentación. Pueden ser textos, pueden ser imágenes, y voy corriendo a cada cuadro, ¿sí? Y al mostrar cada cuadro se va a ir, en este caso, va a ir apareciendo el texto o las imágenes que necesiten mostrarse para presentar, por ejemplo, un tema. Supongamos que yo en este caso estoy explicando este tema. Y así pasará cada cuadro, ¿sí? Hasta que esta presentación se acabe, ¿sí? Y en este caso podamos terminar. Muy bien. Hasta ahí un ejemplo de lo que sería una presentación, ¿sí? Entonces, ¿qué es una presentación, básicamente? ¿Sí? Yo ahora voy a ir, por ejemplo, en este caso, al menú, ¿sí? de PowerPoint que está abierto. Voy a ir a archivo, ¿sí? Y desde ahí podría abrir otra, pero básicamente me interesa arrancar por lo siguiente. Fíjense, ¿qué sería una presentación? Una presentación es una forma de mostrar una información. Esta información puede consistir en texto o imágenes, ¿sí? También puede ir acompañada de música o sonido y otros elementos. Y en este caso, la finalidad puede ser informativa, puede ser en este caso educativa, puede ser de entretenimiento o simplemente un mensaje. Vamos a poner un ejemplo. Yo recién les mostré una presentación referida a un tema de Excel. Pero, por ejemplo, voy a una reunión de la escuela y me muestran esta presentación, ¿sí? Donde me dice, bueno, este es el reglamento general de las instituciones educativas de la provincia, y fíjense, cada cuadro va sucediendo, ¿sí? Y me va, en este caso, mostrando la información importante. Lo importante para que entendamos es lo siguiente. Cualquier presentación en PowerPoint, en este caso, va a estar ordenada en una serie de cuadros, ¿sí? Estos cuadros son fijos y cada uno de estos cuadros se los llama diapositiva. Entonces vamos a poner un ejemplo para que entendamos, ¿sí? La pantalla, ¿sí? La ventana de PowerPoint va a tener dos partes fundamentalmente, ¿sí? La parte principal, en este caso, es
el área de trabajo, ¿sí? Donde me aparece la diapositiva. Y, por otro lado, tenés el panel izquierdo que te presenta, en este caso, en orden, cada uno de los cuadros o diapositivas que están en esta presentación. Por ejemplo, cuando yo voy cliqueando en cada uno, ¿sí? Va a aparecer cada uno de ellos en la ventana principal. O sea que yo en este panel izquierdo elijo y en este derecho yo veo el que elegí, ¿sí? Como ven, en este caso, simplemente voy cliqueando. Acá no se esforzaron mucho por hacer una presentación creativa, siempre todo tiene el mismo estilo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver algunas otras que sean un poquito diferentes para que las aprendamos a entender y a apreciar. Por ahora voy a poner una pausa a la grabación y voy a cerrar esto. ¿En qué consiste entonces una presentación? ¿Sí? Por lo menos de PowerPoint. Bueno, existe en una serie de cuadros, o consiste en una serie de cuadros, digamos que las vamos a llamar diapositivas, y que vamos a ir armando, completándolos en este área, que sería el área de trabajo, digamos, uno trabaja con las diapositivas, para después poder verlo en pantalla completa, ¿sí? Logrando, por ejemplo, en algunos casos incluso que corra solo, que tenga sonido, que tenga efectos, etc. O sea, en definitiva, una presentación, digamos, lo que hace es hacer atractiva la comunicación de cierta información, ¿sí? Esto es un poco lo que vamos a trabajar. Entonces, aclaraciones varias antes de arrancar con el trabajo en sí mismo. Pueden haber, hay muchas, ¿es la única forma de hacer presentaciones? No, bueno, este es un programa, el PowerPoint quizá el más conocido, ¿sí? Pero obviamente existen otros, ¿sí? Lo mismo que ya vimos, en este caso con el Word o con el Excel, tenemos también versiones gratuitas para aquellos que quieran, en este caso, digamos, o no tengan instalado este programa. Les voy a mostrar rápidamente, por lo menos para que puedan ver, digamos, en Internet. Bueno, existe también, en este caso, las opciones. Vamos a abrir una pestaña nueva de Google, a ver si lo podemos hacer ahí. Vamos a abrir una pestaña nueva. En los famosos puntitos de la aplicación del buscador de Google, ¿sí? Existe, si uno corre, ¿sí?, hacia abajo, una opción o un programa llamado presentaciones, ¿sí?, que abre obviamente también presentaciones en línea, ¿sí?, pero que básicamente son similares, ¿sí? Vas a poder abrir una presentación en blanco y también te da otras opciones como un álbum de fotos, catálogos, etc. Básicamente lo que te ofrece son plantillas, ¿sí? Y en este caso yo puedo, por ejemplo, crear una presentación. De hecho creé algunas, por ejemplo, para la escuela, para el secundario en este caso. Digamos, de entrada del compañero, por ejemplo, creadas de la misma manera, es decir, donde yo, en este caso, la traigo, lo único que la presento, el único requisito para este tipo de presentaciones es la conexión a Internet, pero porque todo este tipo de cosas se guardan en lo que se suele llamar el drive, ¿no es cierto?, el disco virtual, o en la nube, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, lo mismo en este caso, esta aplicación, presentaciones de Google, me permite armar presentaciones similares al PowerPoint. Y acuérdense que también existe el Office Online gratuito, ¿sí?, que tiene el Word, que tiene el Excel, y que tiene, en este caso, ven, ahí se va abriendo. Ahora justo que lo estaba por cerrar, acá se ven las distintas diapositivas, ¿sí?, el orden de las diapositivas, y una vez que esté cargado va a ir corriendo justamente de un modo similar, ¿sí? Como ven, en este caso acá tenemos algunos elementos. Y podemos en realidad empezar a trabajar.
y empezar a mostrar o explicar lo que uno quiere hacer. ¿Qué sé yo? En este caso yo lo usé para trabajar con chicos de secundaria, ¿sí? Lo importante es que, digamos, cualquiera de nosotros puede armar una buena presentación. No necesitas, digamos, demasiada conocimiento específico, porque las herramientas, digamos, que vamos a usar son los procedimientos básicos que usamos en general en lo que llamamos el sistema Windows, ¿sí? De copiar, pegar, y bueno, también va a haber algunas tareas específicas que son las que pronto vamos a poder trabajar en el caso de darle un poquito de onda, de animación, de movimiento y otras cuestiones por el estilo. Pero en general van a ver que no es ningún misterio, ¿sí? Entonces hay una pequeña presentación. Hay otras aplicaciones que sirven para crear presentaciones, sí, hay algunas otras. Después, en todo caso, vamos a ir mencionándolas y si podemos, nos metemos también. La mayoría hoy en día, bueno, desde que empezó toda esta situación, ya nos hemos todo familiarizado con aplicaciones que son online, o sea que no necesitas descargar a tu máquina y que prestan a veces los mismos servicios, las mismas facilidades que las aplicaciones residentes o instaladas en un disco. Pero bueno, de a poquito lo vamos a ir haciendo. Entonces, bueno, lo primero que quiero que digamos, dejemos claro es justamente, o que nos quede claro, es esta primera idea, ¿sí? Cuando abrimos, digamos que vamos a tener dos maneras de ver lo que estamos haciendo. Una manera de ver una presentación es verla en el momento de editarla, ¿sí? Para eso vamos a empezar de cero. Yo acá tengo algunas que han funcionado, que ya están hechas. Entonces, vamos a empezar de cero. Voy a crear un archivo, ¿sí? Nuevo, en blanco en este caso, una presentación en blanco, ¿sí? Al crear una presentación en blanco, ¿sí? Fíjense que va a aparecer, como dijimos recién, el panel izquierdo con un cuadrito, digamos, que es una especie de referencia de este que tengo acá, y y en esta zona, área principal, el área de trabajo, justamente el lugar para crear la primera diapositiva, ¿sí? Entonces, de hecho me sugiere lugares, ¿sí? Por ejemplo, para poner un título. Vamos a poner, entonces, primeros, vamos a escribirlo bien, pasos con PowerPoint. ¿Sí? Y ya que me ofreció un subtítulo, le voy a poner introducción a la presentación. ¿Sí? En pantalla. Bueno, como ven, uno puede entonces escribir texto, ¿sí? De distintos tipos. Ya en este caso, esto sucede porque cuando nosotros creamos un archivo nuevo, directamente lo que ha ofrecido PowerPoint es comenzar a ponerle un título a la primera diapositiva. En general, ¿sí? Vamos a tener aquí arriba un menú que es el menú inicio, donde muy cerquita tenemos un botón que es el botón nueva diapositiva. Yo puedo cliquear acá y usar el mismo tipo de diapositiva que me acaba de ofrecer, o si cliqueo debajo, me van a aparecer distintas opciones. Por ejemplo, ¿ven? Este es el modelo que recién me ofrecieron, con un espacio grande de título arriba y con un espacio para un texto un poco más pequeño abajo, ¿sí? Como un epígrafe. También puede haber otros que me permitan meter título y objeto, o un encabezado, o dos objetos, por ejemplo, dos imágenes, con una comparación, solo el título, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay muchas formas. Generalmente yo, para empezar a aprender a trabajar PowerPoint, ofrezco el arrancar con la hojita en blanco.
blanco, como hacemos siempre tanto con las otras aplicaciones. Entonces voy a elegir una hoja en blanco. Fíjense que yo, al elegir nueva diapositiva, voy un pasito para atrás primero, ¿sí? Al elegir crear una nueva diapositiva, lo que estoy haciendo es, yo ahora estoy en la número 1, pero cuando voy de nuevo al menú inicio, nueva diapositiva, voy a elegir en blanco, fíjense que el resultado es que se agregó una más de este lado. Y ahora estoy viendo esta nueva que está en blanco, sería como la segunda hoja, ¿sí? Ahora, en este caso, si yo cliqueo sobre la diapositiva 1, veo la que hice recién. En cambio, en esta otra, como está en blanco, todavía no tengo nada que agregarle, ¿sí? Como ven, digamos, en este caso, por ahora estamos trabajando de esta manera, ¿sí? Creando cuadro por cuadro. Uno dirá, sí, sería como una forma de empezar rudimentariamente a hacer algo similar a videos. Bueno, podemos llegar a crear videos en base a PowerPoint. Digamos que sería el ABC para poder hacerlos. Me importa que sobre todo entendamos lo siguiente. PowerPoint está pensado para que nosotros comuniquemos algo, un mensaje, lo que sea, informemos de algo. Muchas empresas tienen su reunión de negocios y alguien tiene que mostrar, por ejemplo, mostrar las tablas dinámicas de Excel. Bueno, sin embargo, a veces las tablas las decoran y las meten adentro de un PowerPoint un poco, ¿sí? Y hacen otra cosa distinta. Me interesa, por ejemplo, por lo pronto que hagamos lo siguiente. Fíjense, entonces, tenemos formas de crear, ¿sí? Una diapositiva ya como prediseñada, con un lugar específico, y formas de crear una diapositiva en blanco. ¿Para qué sirve crear una diapositiva en blanco? Bueno, básicamente porque si yo, por ejemplo, vamos a suponer que tengo un texto, acá tengo un texto en Word, por ejemplo, un archivo de Word, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo copio este pequeño párrafo, por ejemplo, de Word, ¿sí? Y vuelvo a la ventana de PowerPoint, ¿sí? Y voy en este caso a crear, por ejemplo, un cuadro de texto, ¿sí? ¿Cómo se creaba? Fíjense, en este caso voy al menú inicio, ¿sí? Voy a insertar un cuadro, pero se hace con estas herramientas llamadas de dibujo. Menú inicio, en lugar de insertar, podría ir directamente también al menú insertar, pero lo tengo acá, en el menú inicio. Y esta herramientita que me permite crear un cuadro de texto, lo arrastro sobre la hoja en blanco, ¿sí? Y acá, con control V corta, pego lo que me copié del Word. Esto en realidad podríamos decir que es casi de vago para no tener que tipear. Entonces, ahí tengo el texto. Del mismo modo que aprendimos con el procesador de texto, puedo cambiar el tamaño de la letra, puedo en este caso acomodar un cuadro de texto, acuérdense, y esto sobre todo lo trabajamos también en Word, básicamente es un área, ¿sí? Que tiene, cuando la cliqueas, te aparecen unos bordes y unos puntos de control, 4 en las esquinas, 4 en los lados, que te permite, por un lado, desde el borde arrastro y lo acomodo, lo muevo, ¿sí? Y desde los lados puedo hacerlo, por ejemplo, más angosto, más ancho, ¿sí? O más alto o más bajo. Entonces, en este caso, ahí tenemos entonces una primera parte del trabajo. Y obviamente puedo plantear algunas cosas. Una vez que yo metí un cuadro de texto, puedo escribir encima. Es una aplicación que permite organizar y combinar información multimedia, ¿sí? Texto, más imagen, más sonido, más video, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es esto? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de PowerPoint, por lo tanto, lo mismo yo podría decir, bueno, para arrancar en esta diapositiva voy a ponerle un pequeño titulito. Entonces voy a, fíjense, insertar un Word Art, insertar texto artístico. Todas herramientas que conocimos en
trabajando en Word, pero que ahora lo vamos a poder justamente volver a aplicar, ¿sí? Puse un Word, voy a poner en este caso PowerPoint, que es el nombre del programa, ¿sí? Como generalmente viene medio en rojo el logotipo, entonces voy a buscar una tipografía o un estilo, a ver, más rojizo, a ver si me lo permite. Ahí está, muy bien, perfecto. Lo mismo, quiero que quede un poco más grande o le quiero poner un relleno. Bueno, todo esto lo podemos ir acomodando a medida que vamos haciendo el elemento. ¿Sí? Entonces ahí, como ven, tenemos algunas herramientas. Ya tengo 2 diapositivas, ¿sí? Incluso podría hacer lo siguiente yo, como para ir a hacerlo rápido, en este sentido. Crea archivo llamado presentaciones, compuestos por diapositivas. Bueno, esta parte la voy a cortar, control X o inicio cortar, ¿sí? Y esto lo voy a poner en otra, por ejemplo, en otro cuadro de texto distinto, ¿sí? Podría en este caso pegarlo, ¿sí? Y lo voy a reubicar en otro lugar de la hoja. ¿Bien? Como ven acá tengo entonces ya 2 diapositivas en mi presentación, ¿sí? Vuelvo a repasar. La 1 es esta y la 2 es esta. Por ahora están en blanco. Entonces digo, en este caso, como ven, de eso se trata básicamente PowerPoint. Ah, profe, pero usted nos mostró otra que tenía fotos, sonido, música, colores, que pasaba solo tan fácil. Esto por ahora no va así. Bueno, no, porque estamos arrancando. Lo que sí quiero mostrarles entonces, que sería como una cosa importante para cuando uno arranca a trabajar en este tipo de, digamos, de aplicación, es, bueno, como ven, armamos, desde el panel izquierdo se ve, armamos 2 diapositivas, que por ahora tienen texto. Entonces, ¿cómo hago para verlas completas? Bueno, entonces, para ver completo todo esto, tengo 2 opciones. La más común puede ser apretar la tecla F5 del teclado, ¿sí? Y si no, tengo un pequeño botoncito en en este caso, en la parte de abajo de la pantalla, que dice, ¿sí? Va a decir vista previa o vista de presentación. Tiene como un iconito que parece una copa. En realidad es digamos, sería como una especie de telón o de pantalla desplegada, colgada de un pie. Pero bueno, entonces yo cuando cliqueo esto, automáticamente lo que paso a hacer es ver la presentación en pantalla completa. Y cada vez que yo toque la barra espaciadora o haga clic con el mouse o en este caso avance con las flechitas que tengo en el teclado, voy a pasar al siguiente cuadro. Como acá tengo 2 cuadros, tengo el primero, tengo el segundo, y cuando yo vuelva a tocar la barra espaciadora, en este caso va a decir la presentación terminó, me va a mostrar un mensajito. Por lo tanto, no tengo mucho más que ver. Digamos, en este sentido, ahí estaría un primer ensayo de cómo funcionaría esta o cómo se vería esta presentación, ¿sí? Entonces, ahí un comienzo, ¿sí? PowerPoint, aplicación que permite organizar y combinar y mostrar información, ¿sí? Donde crea los archivos llamados presentaciones. Acuérdense que en Word a los archivos los llamamos documentos. En Excel se habla de libros. Bueno, en PowerPoint se habla de presentaciones. Y de esta manera entonces es como vamos a ir trabajando. Cada uno de estos cuadritos que tengo acá es lo que llamamos una diapositiva, ¿sí? ¿Le falta un poco de color? Bueno, vamos a hacerle esto para terminarlo del día de hoy, por lo menos, ¿sí? Mañana lo repasamos. Yo, en este caso, voy a hacer clic derecho sobre el fondo de la pantalla, en algún lugar digamos, en este caso en blanco, diríamos, que no tenga nada, y voy a tener una opción que se llama formato del fondo, ¿sí? En formato del fondo me va a aparecer
cosa que muy comúnmente aparece en este programa, que cuando vos vas a algunas opciones te aparece un panel a la derecha, ¿sí? Y este panel a la derecha te da distintas opciones de relleno, por ejemplo, ¿sí? Vamos a elegir en este caso un relleno sólido, ¿sí? Y me aparece el iconito del baldecito, el tachito de pintura, le vamos a dar un color, en este caso, por ejemplo, celeste, ¿sí? Y una vez que apliqué este color, bueno, se lo puedo aplicar a todo digamos, la presentación, por lo tanto toda la presentación quedaría con este fondo celeste. Y cuando yo cree una nueva diapositiva, vamos a poner un ejemplo, nueva diapositiva en blanco, ya va a quedar con este fondo, ¿sí? Esto es muy común aplicarlo de esta manera. Entonces, ahí tenemos ya una primer presentación o primer comienzo de una presentación que la vamos a continuar el día de mañana. Yo lo que voy a estar haciéndoles es enviando en el día de hoy, en un rato, un apunte para empezar a practicar esto de PowerPoint. Y sobre todo, lo que les voy a proponer, mientras termino de, vamos a